Muy buenas tardes, estamos acá el día de hoy en el local principal de Acción Popular, en el partido que este año cumple 69 años. Estamos acá con un militante que hoy día nos va a contar su opinión acerca de cómo piensa el partido sobre nuestro tema, sobre derechos de la tierra. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre primero? Bueno, mi nombre es Mario Gino Delgado García. Yo soy militante de Cancún de Lista de Acción Popular, también soy dirigente metropolitano. Soy simpatizante del partido del 2016 y militante formal ya inscrito del 2018. ¿Y cuál fue tu inspiración o por qué llegaste a este partido? Bueno, yo ingreso al partido, yo ingreso en sí porque buscaba en ese momento como joven ser partícipe de la política nacional, y ya en el año 2016 busco más o menos qué partido tenía una línea muy cercana a lo que yo consideraba en ese momento. Llevo Acción Popular, que es un partido, como bien lo dice sus estamentos, es un partido nacionalista, revolucionario y democrático. Y dentro de esos tres pilares fueron los que más me atrajeron para pertenecer al partido. Luego, obviamente, investigando la historia del partido, me doy cuenta que tienen muchos los ideales que ya han puesto también, o se ha intentado tal vez en el segundo gobierno poner a prueba, y falta obviamente en un próximo gobierno que también tendremos como partido poner ya todas las ideas y plasmarlas en un Perú más unido. Claro. Y para empezar con las preguntas, ¿qué piensa el partido sobre los derechos de la tierra? Ya, hay que partir un poco tal vez un tema histórico de lo que tiene el partido. El partido históricamente siempre ha promovido, si bien en la Constitución del 79 está presente lo que es el derecho a la vivienda, no fue una Constitución que lo escribió Acción Popular, pero sí una Constitución donde el partido fue el gobierno. Y ahí habla precisamente de lo que es el derecho a la vivienda. En cuanto a lo que es el tema de tierra, tal vez si hablamos un poco de lo que es la propiedad, ¿no? Hablaba mucho el presidente de la UNE, siendo él también un arquitecto que desarrolló bastante lo que es el urbanismo en los años 50 cuando él fue presidente, cuando fue diputado en el 45 y cuando fue ya presidente en el 63. Había esta promoción de las unidades vecinales, ¿no? Esto buscando, obviamente, en un Lima no tan con tantos millones de habitantes, pero sí generando una vivienda digna a cada uno de ellos, ¿no? Claro, y más cuando vinieron de provincia, vinieron a poblar acá la capital. Claro, curiosamente cuando se da la inauguración de la primera unidad vecinal, que es la unidad vecinal número 3, de la que, bueno, de las políticas del 35 ya era la promoción de la UNE. Curiosamente, cuando se da la inauguración de esa unidad vecinal, ya comenzaban también en la intemperie de la ciudad a ver las primeras invasiones, ¿no? Entonces, tal vez en ese momento fue algo que no se atendió en su medida, pero sí es algo que estaba dentro de la política nacional. Claro, y como te lo digo, en ese entonces era un poquito más fácil, entre comillas, porque la gente venía de provincia acá a la capital. Es a lo que voy y te pregunto, ¿qué propone para su partido o qué propone Acción Popular para los agricultores o para la gente, los campesinos, mejor dicho, que puedan trabajar su propia tierra? De hecho, tras lo que fue que se dio ya de la UNE cuando fue presidente, al ocaso de su presidencia, tras el golpe de Velasco ya en el año 68, había planteado a lo que es el Congreso la reforma agraria, una reforma agraria más ordenada, que hacía, ¿no?, que obviamente los hacendados puedan ya dejar de ser una medida agrícola y que pase también a la propiedad de los campesinos por los que estaban. Sin embargo, se da el golpe de Velasco y obviamente se da una reforma agraria un poco vestido más de nacionalismo y un poco más de desorden, ¿no?, que consistía netamente ya en la expropiación. Y hasta el día de hoy tenemos unos bonos que se tienen que pagar a esos hacendados, porque en este caso ya los herederos de los hacendados. Y partiendo de esto, ya cuando se termina el gobierno militar en el año 80, antes del 80, se crearon una especie de cooperativa, ¿no?, donde los campesinos tenían que trabajar la tierra y hacer unos bonos y pagar lo que era el bono agrario, que era una suma que parecía imposible para muchos pagar. Ya cuando vuelve de la UNE en el 80, él
entrega como ya parcelas a cada uno de los campesinos en ese momento de los fondos que había en Lima, y es de ahí que recién se da que se entrega la tierra, ¿no? Entonces, si hablamos un poco de lo que es el tema de lo que es la propiedad de tierra en cuanto al campesinado, se da de ese momento. En la actualidad, ya pasamos muchos años de esa reforma agraria, pero en la actualidad sí existe todavía, aún en muchas localidades, de Cajamarca, Chota, Conagua, como es en Junín, que muchos campesinos son dueños de la propia tierra de trabajo. Claro, o sea, su partido, si en caso sigue con presencia en el Congreso, seguirían por esa línea. Sí, porque obviamente el tema agrario es una actividad económica fuerte en el país. Lo que sí el partido tiene como una de las necesidades plantearlas a hacer es el tema de lo que es darle la ingeniería. Obviamente ya no podemos seguir haciendo como un arado tal vez tradicional, sino tal vez industrializarlo un poco más. Y eso obviamente va a ir de la mano, tiene que irse de la mano entre el gobierno, el Estado y el campesinado. O sea, ustedes lo que proponen es que un poquito haya más de presencia del Estado y no dejar tanto a los campesinos que vean sus propias tierras. Claro, lo que existe sí es lo que es el banco agrario, ¿no? O sea, sí hay créditos que le dan se le da a los campesinos para que puedan trabajar, ¿no? Obviamente ellos pueden solicitar ese dinero, pero obviamente lo que pueden decir a ellos pueden tener cómo invertirlo. Lo que sí sería, no es que el Estado intervenga, pero lo que es importante es que ellos también estén preparados o estén así bien asesorados de saber en qué invertir el dinero que pueden solicitar como préstamo, ya sea por el banco agrario o ya sea por un banco nacional. Seguimos con la entrevista y bueno, ¿qué podría usted, según su partido, ver el tema de la naturaleza, el medio ambiente, en este caso la tierra, como los ríos o los bosques? ¿Cree usted que se debería tener derechos? ¿Derechos de qué? De la tierra, debería haber un derecho al medio ambiente. Ya, en los principios ideológicos está lo que es el equilibrio hombre-tierra, y luego ya con el paso del tiempo y los estudios y grupos profesionales y aportes ha habido el equilibrio hombre-tierra-agua, y actualmente ya estamos en el equilibrio hombre-tierra-agua-energía. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente se debe respetar todo un ecosistema de trabajo y de respeto a lo que es el cuidado del agua, el cuidado del medio ambiente, y obviamente viendo lo que se hace también dentro del gobierno, lo que se promueve de la UNE, en el primer gobierno había el tema de la generación hidroeléctrica. Las hidroeléctricas es un sistema de generación de energía, obviamente que solamente lo utiliza el agua, no es contaminante. Y precisamente, ¿por qué se tocó un tema de energía? Porque uno de los más grandes problemas que vamos a enfrentar en unos años es la falta de energía. Ya le pasa a Europa y lo que pongamos lo que pase en el Perú. Entonces, ¿cuál es la mejor, digamos, carga de batería? El almacenamiento de batería o de energía que existe actualmente es el agua, ¿no? O sea, los robots, las lunas, debería ser una política más de hidroeléctrica. Pero obviamente, como les digo, ¿no? Con el equilibrio de tierra, agua y ahora energía, el partido tiene una política más sensible, pero su ideología no es plantearlo como ya un plan, pero sí de su ideología está descuidado a todo ese ecosistema medioambiental. Claro, porque sin ello no tendríamos una medida para poder sostener lo que pueda venir más adelante. Claro, y ahora sobre todo un tema de respeto. También ahí también incluiría una medida responsable, una irresponsable, una disciplina. Claro, y un derecho también, porque así como nosotros también tenemos derecho a la vida, derecho a existir, también la tierra tiene derechos como tal. Sí, más que derechos es un tema de coexistir, ¿no? Amigablemente. Obviamente, el hombre puede tener un cierto derecho, pero si queremos un medio ambiente y no quiere contaminada, Claro, exacto. Bueno, como Acción Popular cuidaría la tierra con respecto a los derechos que se plantean. Más que Acción Popular, siento yo que ya dentro del gobierno, independientemente de
cuidar precisamente lo que serían los funerarios, lo que sería la seguridad. Entonces, obviamente el partido entraría en esa línea también de continuar con ese tipo de trabajo gubernamental que se realiza. Obviamente también, como digo, respetando que en todo sea un sistema económico responsable, ¿no? En la minería, en la agricultura, en la pesca, que se respete todo ello, precisamente. O sea, no es que se va a inventar o descubrir el fuego, ¿no? Ya hay políticas actualmente gubernamentales de cuidado del medio ambiente, y obviamente el partido va a respetar las cosas. Claro, exacto. Cuando hay peleas por la tierra en las comunidades indígenas, ¿cómo tomaría ese caso? ¿Cómo lo abordaría? Ese yo lo veo más, bueno, se ve más como que es un conflicto ya social, ¿no? O sea, ha pasado lo que es en Baua, en la época de Alan García, ha pasado en lo que es Tía María, que vive en el sur, ha pasado en lo que es en Cajamarca, también en la comunidad de Yanacocha. Entonces son problemas más que nada sociales, ¿no? Hasta donde se ha habido un poco de ahí lo que es la bibliografía. Se entiende mucho que hay cierto sector, cierta comunidad que menciona que es dueño de ciertas tierras. Sin embargo, no hay un límite de decir, no, pues mi tierra es hasta cierto punto, no, mi tierra es hasta no sé, 500 metros más. O sea, poner límites y ahí donde se arma un conflicto. Claro, no hay precisamente un punto donde tanto la comunidad y la minería tal vez se ponen de acuerdo, y es donde ya ingresamos a un conflicto social. El conflicto social se agrava más cuando hay primero un acercamiento y contacto entre ellos y la minería o la empresa por algún motivo no ha cumplido, ¿no? Que es lo que pasó, por ejemplo, en el sur, ¿no? O sea, había un contrato de que toda la mineral que sale de cierta minería iba a ir a la costa por tren, pero al final era por puros camiones, ¿no? Obviamente realizó todo el levantamiento de polvareda y ahí se inició un conflicto mucho más grande. ¿Y qué es lo que decía después la prensa nacional y todo ello? No, pero ustedes ya recibieron plata, hay una negociación, no es que yo trabajo en tus tierras, sino que sí se les ha dado cierto dinero, pero ellos dicen, no, ese dinero me lo dieron ya hace tiempo por el conflicto civil. Entonces es un tema ya más de conflicto social que de un tema tal vez de derecho, porque o sea, yo puedo decir, como no existe un tema de lo que es registro público, de la propiedad, de comunidades que están muy alejadas de lo que es una urbe, decir, no, mi terreno es viene la minería y dice, no, yo puedo decir que mi terreno es todo esto, y todos los trabajantes sobre mi tierra. Entonces es más que tener un conflicto social y obviamente tiene que haber intermediarios, tiene que haber entes que puedan solucionar ese conflicto, y ahí vamos a todo tema, abogados, periodistas, personas que puedan negociar. Entonces, es más que nada un tema social, un tema de conflicto social que es una complejidad. Ahora bien, bueno, como sabemos, los derechos de la tierra en el mundo, no hay un derecho como tal que se respete, o no han creado, pero sí hay asociaciones que apoyan el derecho. Entonces, ¿estarías de acuerdo con que se creen leyes a favor del derecho de la tierra? Lo que sucede es que, bueno, con lo que es derecho siempre va de la mano el derecho y el deber. De hecho, existía mucho cuando era el debate de lo que era el derecho animal. Obviamente, para hacer los derechos y los deberes hay toda una convención y son los seres humanos que somos conscientes de lo que es un derecho y de lo que es un deber de lo firme. En este caso, muchos decían, no puede haber derecho animal, los animales no van a saber, no tienen la conciencia de que es un derecho y que es un deber. Entonces, más que la palabra usada sea un derecho a la tierra, al bienestar de la tierra, que ya no es justamente el derecho humano, podría hacerse de lo que es una convención de lo que es el respeto a la madre tierra, el respeto a la naturaleza, el respeto a los recursos hídricos, ¿no? A los recursos que pueden generar también lo que es la vegetación. Entonces, más que nada podría ir con ese cuidado. Y obviamente, si uno lo pone de ese plan, obviamente en el Congreso muchas veces es por tema de término, no más que pueden pasar una ley que existe también la Constitución de los Derechos Humanos. Entonces, tal vez si uno ingresa ahí la palabra derechos a la tierra, tal vez no ingresaría mucho, pero si es una convención o un acta o que es donde se haga
claro, todo el tema de cuidado del medio ambiente, que nadie se va a negar, obviamente, porque sabemos que la Tierra está pasando por un contexto climático y de contaminación muy fuerte por parte de Y esto llevaría a que más adelante nos cause graves problemas, ¿no? y potencia más grande. Hay también lo que es el tema del pago, pues, hay un pago también que se especializa por el tema de contaminaciones, como tiene un subsidio, pero obviamente lo recibe el gobierno, con la ONU. Entonces, sí, obviamente, nunca vamos a estar en contra de una política que daña al medio ambiente, sino que obviamente que sí, obviamente no pensamos tal vez en nosotros, sino en 20, 30, 40 años. Claro, a futuro, porque si dañamos el medio ambiente, el mundo, más adelante, ¿cómo estaríamos? Claro, si los sistemas pueden cambiar. Claro, sería muy diferente. Exacto. Bueno, listo, con esas preguntas concluimos la entrevista con un militante de Acción Popular y gracias.